La ley con nombre propio aquí es evidente, ¿no? Para mí la sensación es de pérdida de país, que se trata de recuperar la institucionalidad. Yo no sé qué piensa cada congresista sobre lo que es el Parlamento, ¿no? Lo que quiero decir es que ellos son parte del Parlamento y no sé si saben dónde están parados, ¿no? Si conocen la institucionalidad básica de un Parlamento. Nos toca hablar sobre el Parlamento. ¿Qué mejor que hacerlo con José Eliche? José, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, César? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Mira, detrás de la escena hay mil dudas que hay que despejar. Esta semana se ha estado hablando mucho del Parlamento por esta denuncia que la Fiscalía de la Nación presentó contra 11 congresistas que decidieron eliminar los topes para la acumulación de ingresos del Estado. Pensiones, remuneraciones, era 15.600, los han eliminado para oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y Policía. Eso nos pone de nuevo sobre la mesa una cuestión que no sé si revisamos suficientemente: cuánto ganan, cuánto deben ganar los congresistas y por qué. Tú has sido oficial mayor del Congreso. ¿Qué impresión tienes sobre este delicado asunto? Claro, lo que se ha eliminado con esta ley es el impedimento de la doble percepción, ¿no? Estaba prohibido, bueno, generalmente quienes recibían pensión, que es el caso de los militares y en cualquier otro ámbito del sector público, tenían que congelar la pensión o renunciar a ella. La consumada, la Así remuneración es, vuela todos los así topes, es, ¿no? ¿no? Así es, ¿no? Ahora, hacerlo así, bueno, hay un problema obviamente moral, ético aquí, ¿no? O sea, actuar de esa manera en beneficio propio, la ley con nombre propio aquí es evidente, ¿no? Recordemos esta disposición constitucional que prohíbe que esto ocurra, ¿no? O sea, que es un principio en realidad, ¿no? Las leyes se dan, digamos, con relación al interés general, ¿no? Y no pueden no pueden, digamos, promoverse, ni aprobarse, ni ponerse en vigencia leyes con nombre propio, ¿no? El Parlamento debe tener esa vocación en materia legislativa de generalidades, de normas generales. A veces eso no se entiende. Además tenemos las leyes declarativas, etcétera. Hablemos de algunos, ¿cómo decirlo? Asuntos asumidos que no se discuten. Por ejemplo, este secreto a voces, en punto a que las organizaciones políticas reciben fondos de las remuneraciones de congresistas. ¿Está ese tipo de prácticas que parecen no dialogar con organizaciones fuertes, controladas éticamente, tienen alguna vinculación con el hecho de que algunos congresistas hayan sido públicamente acusados de repetir el procedimiento hacia abajo Sí. y hayan empezado a recortar las remuneraciones de colaboradores a los que contratan a su propia discreción, Sí, claro. sin esta limitación que también notas forma parte del conjunto? Sí, a mí me parece, bueno, vamos a ver, vamos por partes. La práctica esta de que los grupos, los congresistas, o sea, quienes son elegidos congresistas, donen una parte de su remuneración, sea al grupo parlamentario generalmente no, sino al partido, Al es partido. antigua. Y era muy respetada y no pasaba nada. Sí, yo le doy 10% a mi partido. Bueno, después tenemos el otro tema que los parlamentarios contratan, ¿no?, personal de confianza. O sea, ellos dicen, contrata a este señor, a esta señora, pero también pueden decir, por favor, corta el contrato, porque ya no me gusta. Y les piden, ¿no?, un pago por una contribución, como quieras llamarle, por esa contratación. Me parece que se ha extendido más de lo que sabemos, ¿no? Bueno, yo hablo con personal antiguo del Congreso, con quien todavía tengo contacto. Por supuesto, no los llamo para preguntarles a cosas, porque yo no estoy investigando eso, pero los contratos, nos tomamos un café y me cuentan, pues, que eso está, ¿no? Antes había casos, hubo casos, ¿no?, en las cámaras antiguas, pero tú llamabas al presidente del grupo parlamentario, portavoz, como no se usaba mucho portavoz, no se llamaba presidente, qué sé yo, y luego al representante del grupo parlamentario, lo llamabas y le decías, mire señor, este congresista le está cobrando, y al día siguiente lo ponían de cabeza. ¿Te das cuenta? Los grupos controlaban, los partidos controlaban. Controlaban y se autocontrolaban. Claro, y se autocontrolaban. No, nos vas a fregar a todos, ¿qué te pasa? ¿Ya? Ponte derecho. ¿Ya? Controlaban. Ahora no hay quien los controle.
¿ya? ¿Qué es lo que termina provocando esta explosión del Claro. crecimiento demográfico No, de la burocracia así es, parlamentaria? sin mencionar que todo esto se presta pues para generar, digamos, un escenario propicio para toda clase de actos corruptos desde el ¿Y Congreso, tú ¿no? pondrías en esa lista el hecho de que haya ahora acusaciones Sí. sobre las razones por las que determinadas mujeres han sido reclutadas Ujú. por determinada oficina, Yo, yo, poniendo... yo he tratado el tema en algunas entrevistas, César, y ya me aburrió ese tema, no porque no sea importante, ¿no? Yo creo que es sumamente importante, tiene que haber una investigación a fondo, pero yo prefiero que eso lo vea el Ministerio Público. Cuando hay algo, digamos, que involucra, en este caso a funcionarios o exfuncionarios del Congreso o a congresistas con la comisión de delitos, y el Congreso no debe, salvo que tengan pues el privilegio del antejuicio, se trate de casos de delitos de función, ¿no? Infracción de la Constitución, pero delitos comunes el Congreso no debe mover un dedo. Un dedo. No debería Acá, entrometerse, es lo que no, dices. yo dije en una entrevista que este era, cuando recién empezó, que este era un caso en que sí se había formado una comisión investigadora, pues por cómo se presentó, ¿no? Pero ahora ya en el desarrollo, la verdad que prefiero ponerlo dentro de esos No en la casos que hay fiscalía. que dejarlos que lo libre, autónomamente y sin interferencia la fiscalía lo vea. A ver, porque ¿qué pasa? Que mira, César, claro, no quiero mezclar papas con camotes y no creo que lo esté haciendo, pero en abril se enciende el debate electoral. ¿Ya? No es porque yo esté interesado en las Postular en elecciones nada mismas, no, parecido. yo no voy a postular a nada, no se trata de eso, pero como ciudadano estoy muy preocupado, ¿no? Para mí las sensaciones de pérdida de país, claro, lo hemos sentido varias veces en nuestra historia reciente, pero yo creo que estamos en una posición muy grave ahora, ¿no? Tenemos una presidenta que cuando salga le va a caer todo encima. Y yo no sé qué está haciendo para evitar eso. Es muy peligroso. Tenemos un parlamento, bueno, que nos va a dejar una estela de malas decisiones, que después va a haber que, digamos, rectificar en muchos casos. Y esto hay que hacerlo de manera muy bien planeada, ¿no? Muy bien debatida con anticipación y con acuerdos, porque se trata de recuperar la institucionalidad. Y ya tenemos a la Cámara de Diputados y al Senado encima, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, Pero lo que nos dejas ahora como consigna es interesante. Podríamos también utilizar esta crisis, este impasse generado por la cuestión de remuneraciones, pensiones y topes en el Congreso como un factor para volver a mirar todo eso que se ha desordenado así es, dentro del totalmente. Parlamento. Y debíamos empezar por lo básico, la institucionalidad parlamentaria básica, ¿no? Yo no sé qué piensa cada congresista sobre lo que es el Parlamento, ¿no? Aquí se aplicaría muy bien eso que escuchamos pues de que desde muy jóvenes, ¿no? Oye, tú no sabes dónde estás parado. O sea, lo que quiero decir es que ellos son parte del Parlamento y no sé si saben dónde están parados, ¿no? Si conocen la institucionalidad básica de un parlamento. Para esto no hay fórmulas absolutas, ¿no? Como las fórmulas o las leyes de la física o de la química, no sé, o las matemáticas, sino, por supuesto, hay subjetividades, apreciaciones, deseos y cosas, ¿no? Intereses y demás, que es normal en la política, ¿no? Porque un poco la política es mirarnos todos en una asamblea imaginaria de millones de personas y entonces que los líderes digan, a ver, gente, ¿cómo nos organizamos para vivir bien? ¿No? Y entonces vas creando las instituciones. Es un poco ha sido la historia del origen y del desarrollo de las instituciones políticas, ¿no? Para organizar las sociedades, para dirigirlas, para orientarlas, para llegar a consensos, para procesar los puntos de vista diversos en una democracia. Entonces aparece el concepto de Estado constitucional y democrático de derecho, entre otros. Y un montón de ideas, ¿no? A veces que se contraponen, pero que mediante procesos que ha inventado el ser humano y las sociedades a lo largo de la historia, pues se procesan y se definen justamente las formas de definir, ¿no? Un resultado. Pero, ¿qué ocurre? El Parlamento, bueno, primero considero que nuestro país tiene una estructura estatal innecesariamente compleja. Un país como el Perú necesita algo más dinámico,
No tienes los tres llamados poderes clásicos, ya tú sabes que esto de poderes es como un anacronismo, son funciones del Estado, órganos autónomos que se miran unos a otros y se controlan. De los tres más importantes, hace muchísimos años, ya varias centenas de años, son pues el órgano que legisla, el otro que ejecuta o gobierna y el otro que ejerce la función jurisdiccional, decide el derecho en los casos concretos, ahí tienen los tres. Pero en el Perú pues tenemos los tres, porque además una disposición de nuestra Constitución habla del principio de separación de poderes, ¿no? Como un elemento básico de la estructura del Estado peruano, ¿no? En una parte que es muy principista, en un artículo que es muy principista, y tienes 10 órganos Los autónomos. autónomos, 10 órganos autónomos, ¿no? Autónomos, algunos que cobran relevancia en ciertos momentos y circunstancias, como es el caso del Tribunal Constitucional. El Congreso solamente debe realizar 3 funciones. La más importante no es la legislativa. Tú sabes que el Congreso es el órgano principal, sí, yo le llamo el titular principal de la función legislativa del Estado. Pero ese no es el único órgano que crea ordenamiento jurídico, ¿no? El gobierno todos los días está... ¿no? Legisla. Claro, ¿no es cierto? Claro, a veces hay abogados que dicen, ¿no? Que decimos, bueno, yo trato de no usarlo, pero a veces se le escapa a uno por deformación profesional y dicen, esto lo dice la ley y realmente en tu cabeza tienes un decreto supremo, es un reglamento, ¿es cierto? Entonces, pero el que legisla, el principal, y controlar y ejercer el control político, ¿no es cierto? El control político, que es el control sobre los actos de gobierno. Pero la función más importante de los parlamentos en el mundo es la representación política, ¿no? Pero la representación supone un tejido de relaciones Totalmente, continuas con la exacto. ciudadanía. Y necesitas disciplina para eso, necesitas organizaciones partidarias. Hace muchos años hicimos un trabajo que fue publicado justo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, me parece que con Idea Internacional, no recuerdo, que lo dirigió Rafael Roncayolo, ¿no? Donde hablábamos justamente de los grupos parlamentarios y de los partidos y utilizábamos dos conceptos, digamos, para significar el ideal, ¿no? Que se trate de organizaciones y de grupos parlamentarios que actúen de manera cohesionada, lo que también tenía el componente de la disciplina, pero usábamos la palabra cohesión, ¿no? Y coherente, porque los grupos parlamentarios en el Parlamento debían, ¿no? Repetir y además sostener el mensaje político de la campaña desde los partidos que vienen. Si hacen alianzas en cuanto a grupos parlamentarios en el Congreso, bueno, se ponen de acuerdo, ¿no? Este es el programa de esta alianza en el Congreso. Y entonces tendríamos un orden, pero la ciudadanía podría recibir mensajes claros sobre cómo sus representantes priorizan. Primero, cómo ven las cosas. Segundo, cómo las priorizan. Y en tercer lugar, qué es lo que piensan hacer. Ahora, si nos instalamos en el eje representantes ciudadanía, escándalos como recortar las remuneraciones de tus trabajadores o utilizar el escaño para mejorar tus propias condiciones remunerativas se convierten en dramáticos. Sí. Estamos en una sociedad que en promedio gana 2.000 soles al mes. Claro. Y entonces ahí hay un problema de tensión, una sociedad que gana muy poco frente a un parlamento que viola sus topes de ingresos. Del otro lado tenemos un problema de estímulos. El tope está en 15.600 soles. Eso más o menos es la mitad de lo que gana el ejecutivo de un banco o un ministro. Exactamente la mitad de lo que gana un ministro. Que son 30.000. Que no sé cómo gana 30.000. Bueno, yo gané ese sueldo cuando fui ministro, pero yo no sé, o sea, ya esa ley también ha sido pues manoseada claro, está perforada de excepciones. Por las autonomías, en muchos casos, por el tema de autonomías. Pero ¿cómo generamos un equilibrio entre la necesidad de estimular el desarrollo de una clase política que ahora no estoy seguro exista, de un staff de profesionales que se organicen para la vida de representación, que armen sus vidas para representar y que al mismo tiempo encuentren un espacio de desarrollo en un parlamento con un ingreso que tiene que limitarse mirando a la ciudadanía, pero que está limitado a la mitad de lo que gana un ministro? ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Sí, yo creo que sí se puede. Bueno, se puede intentar, ¿no? No sé. Tan difícil a veces nuestro país y la forma como pensamos. A ver, primero les quitas el staff individual, ¿ya? Y se lo das a los grupos. Eso va a obligar a que el grupo sea más fuerte que el individuo.
Eso implica formar una burocracia parlamentaria central y no pequeños feudos por No, es que la congresistas. burocracia parlamentaria, las bases de la burocracia parlamentaria central en el Congreso están puestas. Claro, muchos ya salieron, ya que eran antiguos funcionarios del Congreso que conocían todo y ya se jubilaron, ya, pues ya pasaron la edad. Hay otros que se han ido formando, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el actual oficial mayor, ¿no? Que yo le he visto, entre comillas, chiquito, ¿no? Cuando Joven. entró, claro, joven, ¿no? Cuando entró al Congreso. Entonces, hay gente que se ha venido formando, hay mucha gente muy bien formada en el Congreso, jóvenes, que se han formado no solamente en el trabajo parlamentario, sino académicamente, aprovechando oportunidades, por ejemplo, que nosotros no tuvimos, ¿no? No tuvimos. Que no digo que esté mal, al contrario, me parece genial que ellos lo hayan podido hacer, porque el mundo cambió, porque era más fácil viajar, más fácil seguir cursos, ¿no? Y algunas cosas ya se habían universalizado y está bien, me parece genial, ¿no? Entonces, pero ese staff tiene que estar, es lo que le llaman el servicio parlamentario. El servicio parlamentario, digamos, es el guarda de la institución parlamentaria. El servicio parlamentario recibe, despide a los congresistas y se prepara para recibir a los siguientes. Porque y para se queda. Claro, pues se queda ahí para decirles, bueno, señores, el Parlamento es esto. ¿Cómo se ha deteriorado el ambiente parlamentario al punto que una institución que pudo sostener una burocracia en forma, incluso en el periodo de los 90, que pasa la transición con ella, básicamente el mismo esquema, termina atrapada en casos como los recortes de remuneraciones de trabajadores, una discusión individualista, muy personalizada sobre cuánto ganan ciertos congresistas Sí, sí. o cómo ellos eliminan sus topes, un esquema de ética parlamentaria formalmente adoptado, pero sin capacidad de injerencia sobre el comportamiento práctico del Congreso, y agrupaciones políticas por bancadas tan debilitadas que no pueden contener iniciativas así de personalizadas. Así es. ¿Cómo se deteriora el Congreso hasta llegar a esto? Mucho, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, en el área del personal, tú tienes lo que se llama la organización parlamentaria, donde están los congresistas y tu personal de confianza. Ahí es donde viene la extracción esta de una fracción de sus remuneraciones a favor de los congresistas, que hemos visto tantos casos y cuántos más habrán, ¿no? Y tienes el servicio parlamentario encabezado por la oficialía mayor. El problema es, el otro lado siempre puede haber estas cosas, y no debe haber, por supuesto, pero el servicio parlamentario debe ser intocable casi. Eso no significa que el servicio parlamentario va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Tiene que seguir las directivas de la mesa directiva y todo, siempre dentro de la ley y el reglamento del Congreso. Pero cuando el área parlamentaria, ¿no? Es decir, el servicio parlamentario, más aún el área procesal parlamentaria es penetrada, el Parlamento, o sea, claro, ¿quién le va a dar importancia al empleado parlamentario? Nadie. Dice, nah, estos son empleados del Congreso, además aprovechados, ganan un montón de plata. Bueno, empecemos a darle importancia, ¿no? Eso no se toca, no se toca. No se toca en el sentido de que tú lo mantienes como estaba lo mejor posible. Y claro, si algún trabajador del área procesal parlamentario o del servicio parlamentario comete una falta ética, laboral o lo que sea, bueno, lo despides por último, ¿no? Con su proceso debido. Pero digamos, eso vale oro en un parlamento, ¿no? Vale oro en un parlamento. Lo demás lo puedes cambiar, pero eso no debe cambiar, ¿no? Ahí está la gente que se encarga de registrar y de orientar técnicamente los procesos para que las cosas salgan conforme a una lógica reglamentaria parlamentaria que es más o menos compartida en el mundo entero con variables, diferencias y todo. Sí, sí. Con lo que una burocracia sólida que hubiera tenido un asesor que advierta a estos congresistas, regresamos al caso de las remuneraciones, claro, exactamente. y diga, no lo hagan, Sí. tendría que haber sido escuchada, ¿verdad? Así es. José Elice, mostrándonos que esta cuestión, la de las remuneraciones, que tanta atención nos está tomando en estos días, puede ser una llave para entender dónde están las claves del deterioro de una organización como el Congreso de la República. Gracias, José. Gracias, César, por la invitación siempre. Gracias.